60, 40, 70, 30, depende. Hay técnicas. Hay técnicas. ¿Correcto? Por lo general, un criterio te puedo decir es que si una compañía tiene, por ejemplo, un costo de capital de 20% y va a hacer un proyecto, puede que el proyecto tenga un costo de capital semejante, dada que la estructura del proyecto debe ser semejante a la estructura de la empresa, financieramente hablando. O puede ser calculado en función del COC, o sea, el costo de capital sin la deuda, por tanto ya no el WACC. En caso del WACC, estás hablando de una financiación que está representada por la deuda y por el capital. Si fuera financiada solamente con capital, todo capital sería el COC. Ya lo verás, solamente te estoy poniendo nota para que cuando escuches esto sea la segunda vez. Ya escuchas la primera, ya te es más familiar. ¿Correcto? Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que yo financio una porción de deuda y una porción de capital, cada una con sus respectivos precios. El precio de la deuda es el interés, porque si tú me das deuda, te tengo que pagar un interés. Si tú me das aporte de capital, o sea, inviertes en el negocio, te tengo que dar una renta. ¿De acuerdo? Así funciona. Y esto se pondera. Si este capital es el 50%, la deuda inclusive es el 50%, entonces el costo de la deuda por el 50% más el costo de la renta por el 50% te va a dar en este caso el costo promedio ponderado de capital o WACC. ¿Qué significa? Más allá de los ajustes tributarios que hay que hacer acá, que no vienen al caso hasta que no te lo expliquen en su momento, créeme que este es 50% de I y 50% de R. El tema tributario en su momento. No entenderíamos ahorita el 1 menos T, todavía no. Simplemente la idea general. Entonces, resulta que este WACC es el costo promedio ponderado de las fuentes de financiamiento. Mira lo que va a pasar acá. ¿Has escuchado hablar del EVA? Mira cómo vas a entender que se eleva. El EVA en esencia. El EVA en esencia. Es decir, cuánto es lo que cuesta el valor económico agregado. ¿Cuánto genera el valor agregado en la empresa? ¿Cuánto vale? ¿Cómo se define? Resulta que la deuda financia el activo, ¿o no? El capital financia el activo. Porque, ¿te acuerdas? Esto era la etapa de financiación y esta es la etapa de... ¿Así era? ¿Ya ves? Es el balance. Entonces, este activo está financiado con un WACC. Si el WACC en número fuese como 100, atención con lo que viene acá, para que te lleve la idea clara hoy mismo, el WACC puede ser un valor de 100 o no. Imagínate que esta financiación es de 1000 soles. 500 acá, 500 acá. El interés tiene un costo que al 50% de estos 1000 te da un monto como 5 o como 50, por decirlo. Y esta financiación al 50% por la renta te da otro monto nominal, o sea, contante y sonante de 50. De 50 más 50 son 100. Quiere decir que te cuesta 100 soles tener este financiamiento para financiar los activos. ¿Qué tiene que pasar? Que el activo ahora tiene que convertirse, esto implica convertirse, para que en la etapa de operación, mira cómo lo entiende más fácil así, genere una utilidad. Atención, ¿eh? ¿Me sigues? O sea, si tú agarras un poco de materia prima, un poco de, digamos, de caja para la mano de obra, entre otros, un poco de gasto de maquinarias, configuras un producto, lo vendes y generas una utilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguro? Seguro. No es la cara que tienes, sino que la que pones. Ahí me doy cuenta. Sí, pues ya ves. A ver. Deuda de capital. ¿Cuánto cuesta la deuda? El interés. Pero, ¿cuánto es la deuda? No interesa cuánto es la deuda. Lo que interesa es que el monto de deuda exige un interés. Por tener esa deuda para financiar la operación, tú tienes que pagar un interés. ¿De acuerdo? Por tener el capital para financiar la operación, tienes que pagar una renta. ¿A quién? Al socio. Porque el socio invierte, quiere una renta por lo que te da para la inversión. ¿De acuerdo? Entonces, el monto ponderado de la deuda por el costo de la deuda te da un valor de deuda. El costo del capital por el ponderado del capital te da el capital. Vamos a hacer una cosa sencilla. Exacto lo que te voy a decir. La mitad del salón, calculo, debe tener, 50% del salón, 50% del salón, calculo debe tener unos 28 años.
más o menos. Y calculo aquí, de repente, la media debe ser unos 30 años. Calculo, más o menos. ¿De acuerdo? O sea, es como si la tasa de interés fuera 28 y el capital fuese 30. Ese es el precio. El ponderado del capital, 50%. El ponderado de la deuda, 50%. Entonces, ¿cómo sacaríamos el costo promedio ponderado de las edades de acá del salón? Como si fuera el costo del capital. Diríamos, 28 al 50%, 14, y 30 al 50%, 15. 15 y 14, 29. ¿Cuánto es el WACC o cuánto es el costo promedio ponderado en términos de edad del salón? 29. Hemos hecho un cálculo semejante aquí para que nos salga así. ¿Estamos? ¿Ahora sí? ¿Seguro? ¿Cuánto me cuesta financiar los activos? 100 soles. No confundan costo con valor. ¿Cuál es el valor de la fuente financiera? 1 millón, 2 millones, no interesa. Pero el costo de tener ese millón es 100. Ahora, si quieren ponerlo más bonito, 50 mil y acá 50 mil. 100 mil. Y acá equivalente 100 mil, para que sea balance. ¿Cuánto me cuesta tener esos 100 mil soles? 100 soles por año. ¿Qué debo hacer con los 100 mil? Financiar activos que tengan un costo de 100 mil. Perdón, de 100. ¿Cuál es el valor de los activos? 100 mil. Si no, sería un desbalance. ¿Estamos? ¿Qué hago? Opero los activos y genero una utilidad. Si la utilidad es igual al WACC, o sea, la utilidad es igual a 100, significa que el valor, atención con esto, ayer, maestría de finanzas, espectacular el caso. Pero cuando leí cuál es el método que te permite definir el valor de mercado de tu fuente de financiamiento, clic, hay que darlo, chicos. Y tengo el orgullo, si se puede decir, aún cuando tengo que ver la parte financiera, que los MBAs ejecutivos, cuando salen ahí al ruedo, son los que más manejan el tema de la gerencia. O sea, menos miran arriba. El alumno que se operativizó quiere que le preguntes cómo calculó, cómo hizo el papel. Cuando le dice, ¿y cómo hace cuando la inflación baja 3%? Crack, ponen los ojos inmediatamente, es una reacción. Los que menos hacen eso son los MBA como ustedes, porque ya están orientados a qué pasa si sube, qué pasa si baja, o sea, por esa misma orientación que reciben. Entonces, atención, 150.000 y 50.000 son 100.000 de valor de financiamiento. Valor de financiamiento. Pero el costo del financiamiento es 100. Tener 100.000 me cuesta 100 cada año, que le pago al banco. Una parte al banco, otra parte se la pago al socio. ¿De acuerdo? Cuando financio los activos, ¿qué valor tienen los activos? 100.000 porque es igual a... ¿Y cuánto cuesta financiar esos activos? 100. ¿Cuánto debe generar el activo? Por lo menos 100. ¿Para qué? Para que el valor de mercado de sus fuentes de financiamiento se mantenga inalterable. Para que puedas decir, mi empresa, por lo menos desde el punto de vista de generación de valor, se está manejando bien. Porque cada vez que genero 100, ¿qué va a pasar? Le pago al banco 50, ¡ping! Y le pago al socio 50. ¿Y qué hacen estos dos señores? Me dejan la plata para seguir yo operando. Pues. Mientras yo le pague a ellos, ellos me van a dejar su plata para que yo siga operando mi negocio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ese sería un punto de equilibrio? Sería un punto de equilibrio, si quieres llamarlo. Pero en términos de... A ver, este tema es fundamental. Estoy yendo un poquito al lado financiero, pero quisiera que ya lo tengan de claro. Porque no se habla, probablemente no lo hablen en todo momento y ustedes puedan sacar mejores conclusiones con este criterio, que es bien sencillo. El valor de la fuente de financiamiento se expresa contablemente y se expresa por valor de mercado. ¿Han escuchado ese término, valor de mercado? Por ejemplo, ¿cuánto vale contablemente mi capital? 50.000. ¿Todos de acuerdo? Mi capital, ¿eh? No la deuda.
¿Cuál es el valor de mercado de mi capital? 50.000. ¿Sabes por qué? Porque este capital de 50.000 fue capaz de darte exactamente o aproximadamente lo que cuesta tener. ¿Me sigues? Este 50.000 fue capaz de generarme con esta deuda 100. Quiere decir que mientras yo pague el íntegro del WACC, esto sigue valiendo lo que ves acá. Contabilidad igual a valor de mercado. Para que lo entiendas mejor. ¿Qué pasaría si esto fuese menor? O sea, fuese menor de 5. ¿Qué pasaría? O sea, echo a andar los 100.000, lo pongo en activos, echo a andar la operación y me da menos de 100 la utilidad. Estaría, atención, el término se llama destruyendo valor. Estoy destruyendo valor. ¿Cuál es el valor entonces? ¿Por qué? Porque no logro cubrir la expectativa. O sea, ¿qué pasaría con menos de 100? Que al banco primero le pagas 50 y al socio le pagas no los 50 que querías, sino le pagas 45, lo que te alcanzó. ¿De acuerdo? Menor. No pagaste el WACC. Por tanto, ¿cuál es el valor contable del... Atención, bien, esta parte bien bonita. ¿Cuánto es el valor contable del capital? 50.000. ¿Cuál es el valor de mercado del capital? Menos de 50.000. ¿Ahora lo tienes mejor? Sí. En resumen, si tú me das 50.000, Roberto, tú me das 50.000, entonces yo con esos 50.000 hago así y hago una utilidad no menor de 100. ¿Cuánto vale tu capital? 50.000 contable, pero en mercado 50.000, porque cada 50.000 me hace sacar 100. Pero si ahora con tus 50.000 yo hago menos de 100, contablemente sigue siendo 50.000, pero en mercado yo no te voy a pagar 50.000 por algo que no me da sino 100. ¿Me sigues? Y ahora definitivamente, ¿qué pasaría si ese capital de 50.000 lo echamos a andar con los otros 50.000 de deuda, operamos el activo y el activo me da más de 100? Se eleva. Más de 100, o sea, generas valor económico agregado. ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Que has generado valor agregado, ¿no? ¿Cómo se reconoce eso? Mira esta parte porque esa es la fundamental. Esta explicación los números no te lo dan. Tienen que explicártelo. Y es por eso que tú resuelves muy bien el número, porque dices, pero ¿cómo así? No, esa parte no la tengo. El gerente se luce no por el cálculo, eso lo hace tu asistente. El gerente se luce por la explicación que da. ¿Qué resulta? Ahora míralo de esta manera. ¿Cuánto vale? A ver, contablemente, ¿cuánto vale el capital? 50.000. ¿Y en términos de mercado cuánto vale? ¿Por qué? Porque ese capital de 50.000 te puede permitir generar más utilidad de la debida. ¿Te das cuenta? El valor de mercado depende de qué tan capaz, ponle ahí con mayúsculas y negritas, entre comillas, qué tan capaz es el capital de generar renta. ¿Por qué yo hago un seguimiento a un vehículo que es el Mitsubishi Galant? No tanto seguimiento.